de presentar a nuestro amigo, el amigo de la historia, el amigo de los hechos más trascendentes en el mundo, desde el comienzo de los tiempos. Estamos hablando del emperador de la historia, sí, Julio César Ferro con nosotros. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le va, maestro? Muy bien, muy bien. ¿Todo tranqui? Combatiendo al capital como siempre. Como Juan Domingo. Sí, muy bien, la verdad que muy bien. ¿Cómo le va? ¿Tanto Después tiempo? de un fin de semana lindo. Sí, lindo. Hice una pausa en el fin de semana. Lindo. En familia, haciendo deportes, cuidando de mi pequeño hijo también, así que... Muy bien, la haciendo verdad, vida todo bueno. familiar. Sí. Dale. Ahora, ¿por qué el Graf ese, Julio, el mejor creador de juegos que dio Corrientes y que me sacaron el título a mí? ¿Y qué pasa? Que él crea los juegos. Creador de juegos se refiere al talentoso, el que lleva la pelota. Ah, al constructor. al Claro, el enganche. pensé que hacía juegos. Yo quiero decirle Ese es mi puesto en el fútbol, a los tres, y no quiero sembrar ningún tipo de problemas ni nada dentro de la radio, mucho menos dentro de este equipo, que tan ameno, todo es lindo y listo. Pero esta mañana, José María Loquet, nuestro compañero que a la tarde se asentó y no a la mañana, bueno, dijo que se está preparando el miércoles, mañana, Sí. un enfrentamiento futbolístico contra la gente de la productora 2047. 2047. No los nombró a ninguno de los miembros de este programa. No, bueno, ¿sí? pues yo ya me ausenté porque tengo Planteó el compromisos plantel. laborales. Él dijo, este va a ser el plantel. Ah, mira. Y no sé si están como suplentes, chicos, pero... Yo dije que tengo mis 5 minutos explosivos en donde voy a darlo todo. 5. Se están reduciendo a 3. Pero es corredor de 100 metros, usted No, en 10 segundos encima tiene que mostrar todo. Ya Palermo entró 10 minutos y hizo un gol. Sí, también. sí, es verdad. ya comimos un paseo importante el domingo en una, pegó una goleada a un supermercado con el corte de la Neckar. Pero bien, así que venimos remontando esa. Así que vamos a ver qué tanto podemos llegar. Vamos a darlo todo. ¿Qué aporte se puede...? Lo único que te digo es que vamos a dejar todo. No vamos a llevarnos nada. Bien. Vamos a entrar Bien ahí. Que no a sea literal eso, no descoserla. deje Bien cosas. ahí. Muy bien ahí. Lo que digo también yo es que José planteó Rulo, o sea, él nombraba a la gente y no... Sí, Está bien. tienen Yo como me una... sentí un poco mal porque dije, che, los chicos de nuestro programa... ¿por qué No, a mí me dijo, a mí me nombró a lo último y horrible lo que pasó con María Mercedes. Dijo que estabas muy gordo. Dijo este gordo. Y le quiero decir a María Mercedes que estoy en mi mejor momento. Bueno, eso no quiere decir que no esté Dándolo bueno. todo. Claro, uno puede estar en su mejor momento de múltiples maneras, Sí, digamos. pues, exacto. En mi mejor momento. Porque ha estado peor. No, sí, pero ellos tienen como una suerte tenemos una buena... Un cono juega mejor que vos, Qué dicen agresividad. los irrespetuosos de esa técnica que Yo lo único que tengo es Y vos todavía mi cuando te postura. escribe, lees Sí, lo que sí, te léelo. escribe. Yo tengo mi postura y tengo también mi cinta de capitán que me lo dio la gente. O sea que voy a tener que ir con cinta. El fe de la gente sería vos. Sí, lo mío es así. Es como cuando el Diego, viste, venía y hacía 3, 4 jueguitos, la gente aplaudía y él Ya se iba. está. Ya. Eso lo hago. Bueno, no, ellos conformaron una suerte de cofradía futbolística. ¿Es cierto eso lo que vos No, estás diciendo? Rulo y José es una ofensiva letal que viene ya cosechando triunfos No, a través pero- del tiempo. Pero es un grupúsculo cerrado. Es un grupo. Son grupúsculos. Antes Pepe éramos- también, ¿eh? ¿Eh? A Pepe también lo mencionó. Pepe Balarco me parece. Pepe, Rulo, Horacio y Antes- José. Como que los cuatro son Sí. el VIP. Sí, claro, algo así sería. Antes éramos un tridente, viste, José, Rulo y yo, pero fui dejando. Nunca conocí esa época de tridente, yo no la viví. Pero bueno, por ahí hace 10 años atrás. Sí, Pudo haber pasado. Nosotros ganamos todos los campeonatos intermedios, ¿eh? Te digo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No. Bueno, Bueno. yo voy a ir a mirar nada más, porque la superficie no es mi favorita. A preparar los Yo cócteles. tengo problemas en la rodilla. Sí, podemos acompañarme. María Mercedes también estuvo floja con el tema de la denuncia pública del tercer tiempo. Y le quiero decir que ya está habilitado. Ya está habilitado, sí. Claro. Si a mí me Llamó la permiten, policía, todo dijo. yo me encargo un poco ahí de los choris porque Renzo dijo, pero no lo veo muy... Y Renzo, no sé, capaz que por ahí nos sorprende. Bochera Dale, ayuda. alta Choripanera. parrillera. ¿eh? No, mi papá me decía, vení, vas a aprender a ayudarme y me enseñaba a hacer el fuego. Espectacular. Era mi tarea los domingos. Espectacular. Sí, pará, pero nosotros vamos sin tribuna, sin nada. Sin hinchada, Porque ellos se tribuna. van todos, se va la tribuna femenina, la masculina, lo que juegan, lo que Bueno, no tienen juegan. un tiempo van de también todo. la gente de esa Y productora. no estamos por evidentemente. de comer a toda esa gente, quiero decir. ¿De dónde va a salir la monoca para esos choripanes? ¿Qué ver todo estas cuestiones? Todo tiene que estar por contrato. Bueno,
Vamos al bloque de historia, porque si no estamos poniendo así como más mella en esto y no sé, pero... Y también hay que decir que hay que el premio, los premios también. No, si se juega Los premios. noblemente tiene que ser no por dinero. Cuando se juega por dinero al fútbol, surgen los problemas. Y bueno, pero Es que nosotros queremos problemas, queremos dinero y queremos problemas. Mira, él es un caballero, ¿entendés? Entonces se trata de que las cosas no terminen. Si no vas a jugar, Ferro, no ponga tu condiciones de mierda. Nosotros queremos la plata. Tenés razón. Bueno, hacemos bloque de historia, por presentarlo porque Señoras y para mí señores, es un tema. La historia. Con José, no, con Julio, José no vino. No vino. Con Julio César Ferro, perdón. Bueno, hoy vamos a contar una historia patria. Ay. Vamos a contar un acontecimiento trascendente en la incipiente historia del pueblo argentino. Vamos a hablar de la batalla de Tucumán y vamos a contar el milagro de Tucumán. Uno de los choques de armas más importantes durante el periodo de las denominadas guerras de la independencia, Sí. y que fijan o establecen lo que es la frontera actual de la República Argentina ya precisamente en ese año. ¿Cuál era el escenario político Sí. y militar en ese momento? Luego del grito revolucionario del 25 de mayo, que no implicaba la independencia todavía, ustedes saben claramente que recién en julio del año 1816 declaramos la independencia, que yo creo que fue un error de la Revolución de Mayo. Tendríamos que haber ya desde el primer momento declarado la independencia. ¿Por qué? Porque a los ojos del mundo éramos solo un grupo de rebeldes que nos habíamos levantado contra el status quo, el estado de cosas, contra la corona española. Entonces, cuando se dicta, digamos, el grito de revolución y se le dice a España que ya no íbamos a seguir las órdenes del rey, el Cabildo de Buenos Aires, que era la autoridad existente hasta ese momento, cursa distintas notificaciones o cartas a las ciudades importantes que conformaban el viejo virreinato del Río de la Plata. Ajá. Hasta ese momento era el virreinato del Río de la Plata, el último de los 4 virreinatos creados por Real Cédula Española. Recordemos que el primero era el de Nueva España, es decir, el virreinato de México, Sí. el de Nueva Granada, que conformaría, mejor dicho, las actuales repúblicas de Colombia, de Venezuela y del Ecuador, el virreinato del Perú y, por último, el virreinato del Río de la Plata, que era inmenso, como el de México, y que implicaría las actuales repúblicas de Argentina, completa, Uruguay, Chile. Paraguay, la Capitanía General de Chile, que se llamaba así en ese momento, y parte del Alto Perú, que era el sur de Bolivia. ¿Para Uruguay también? Sí, completo. dijo el segundo. Uruguay completo, Frijoles. Paraguay completo, Chile completo, Argentina completa y parte de lo que ellos llamaban el Alto Perú, era la zona sur de Bolivia. La zona de Charcas, de Chuquisaca, de Cochabamba, de Potosí, de Tarija, todo el sector, digamos, hasta donde aparece el límite del río Desaguadero. El límite que nos divide con Bolivia, el río Desaguadero para el norte, Bolivia, río Desaguadero para el sur, Argentina. Ese era el límite que dividía al virreinato del Perú del virreinato del Río de la Plata. Se cursan entonces a través del Cabildo de Buenos Aires, se les invita elegantemente al Cabildo de Asunción, al Cabildo de Montevideo, al Cabildo de Santiago de Chile, y resulta que todos rechazaron. El único que se hizo cargo, digamos, de la situación fue el Cabildo de las ciudades importantes del Alto Perú. Fueron los únicos que se plegaron a la Revolución de Mayo. El resto seguía sosteniendo su fidelidad a la corona española. Es un negocito. Sí, la fidelidad, digamos, ellos decían que al haber, digamos, en su momento hecho el juramento, lo seguían manteniendo. Hablamos de pueblos más chicos que Argentina también, ¿o no? Referido a... A los que no se plegaron. Sí. Capaz que con más miedo, Sí, digamos, de perderlo todo. Desde el punto de vista de Hay que tomar en cuenta eso también, era claro. romper y acá no... No había vuelta. Desde el punto de vista de la dimensión geográfica, Claro. eran pueblos más chicos, sí. Bueno, ¿qué pasa? Se envía al Ejército del Norte a cargo de González Balcarce, Antonio González Balcarce, como El de los alfajores. general, el de los alfajores. Qué buenos alfajores eso, ¿no? ¿Son esos alfajores de ahí, viene? Y no, creo que no. ¿Habrá hecho él? No, pero la primero. localidad Porque sí. el alfajor sería González Balcarce y es Balcarce. Claro. Bueno, Y vos decís que la localidad no tiene que ver el Balcarce de Buenos Aires con este personaje. Y puede ser. Puede llegar. Habría que ver, puede ser. Y bueno, por un lado, González Balcarce como jefe del Ejército del Norte
y a Juan José Castelli como gobernador político. Logran el gran triunfo en la primera batalla que hubo, que fue en noviembre del año 1810, la batalla del río Suipacha, donde un joven capitán salteño, Martín Miguel de Güemes, tiene una gran intervención en la batalla, derrotando por primera vez a los españoles, los argentinos. Y allí es donde entienden que se podía realmente llevar adelante la revolución a través de las armas. Es decir, en el primer enfrentamiento nos es favorable el resultado y el ejército argentino se envalentona de alguna manera. Y ahí es donde se comete el error. Intentan forzar el camino al Alto Perú y son destrozados en la batalla de Huaqui en el año 1811. Prácticamente queda desintegrado el ejército argentino, el gran ejército argentino del norte. Pierde todo el parque de artillería, hay una gran cantidad de soldados que son tomados prisioneros y obligados a pelear a favor de la corona española bajo pena de muerte, o la muerte, o iban a pelear del lado español contra nosotros. Obviamente, los muchachos que elegían irse a las filas, digamos, del ejército español. En ese momento regresa Belgrano de una fracasada campaña para intentar posicionar dentro de la revolución a Asunción, ¿no? Es derrotado en Tacuarí y en Paraguarí por Pedro Juan Caballero, que era el general paraguayo, y regresa, da las explicaciones al Cabildo de Buenos Aires y en ese momento es designado como jefe de la segunda expedición del Ejército Libertador al Alto Perú. Se va a Belgrano con la misión de reconstituir el ejército, rearmar de alguna manera y empezar a juntar nuevamente soldados para enfrentar una batalla determinante, una batalla decisiva con el español, digamos, con el general Goyeneche, general que había derrotado a Napoleón. Este había derrotado a Bonaparte en las guerras de la península ibérica. De manera que, reforzado encima del ejército español, tenían todas las ventajas sobre nuestro ejército. Belgrano llega a la zona del norte, se da cuenta que claramente había que librar una batalla defensiva y allí es donde se produce una decisión o una determinación clave en la vida posterior tanto de Manuel Belgrano como de la República. La orden del Cabildo, del Triunvirato de Buenos Aires era que él tenía que retroceder hasta Córdoba y hacerse fuerte en Córdoba, que en esa época era el sur de la Argentina prácticamente. Claro. Pues toda la Patagonia obviamente estaba en manos de los pueblos originarios. No estaban incorporadas todas esas provincias que con posterioridad, en la conquista del desierto, logramos conformar el mapa territorial nuestro actual. Le dice el Triunvirato que se haga fuerte en Córdoba, con lo cual todo el norte argentino hoy sería el sur de Bolivia. Hubiéramos perdido todo el norte argentino. Él toma la decisión clave, la determinación clave, desoyendo las órdenes de su jefe, del Triunvirato, con lo cual corría peligro de muerte. El Triunvirato estaba... Y en el Triunvirato conformado estaban Manuel de Zarratea, Feliciano Chiclana y Juan José Paso. Ese fue el primer Triunvirato. Chiclana se acomodó en todas, Zarratea era el muñeco ahí. Porque era hijo de españoles ricos. Entonces lo que él quería era seguir haciendo No te negocio. descuidaba, se te metía Zarratea. Totalmente. Zarratea fue el que expulsó a Artigas, fue el que se peleó con Belgrano, Como fue el Massa. que se peleó con Castelli. Tremendo era el tipo. Vendido. Zarratea era Massa. Sí, él quería seguir haciendo los negocios que durante la época de la corona española, Claro. los padres de él, los abuelos, eran, digamos, de una posición económica muy, muy importante en la sociedad porteña. Bien. Cuando viene San Martín en 1812, hacen una especie de golpe de Estado con 3 o 4, lo raja Zarratea, lo rajan a Chiclana, lo mantienen a Juan José Paso, y ahí nace el segundo Triunvirato, porque Juan José Paso era masón, es decir, coincidía ideológicamente con San Martín. Lo mantuvieron allí y designan a Martín Rodríguez y a Antonio Álvarez Jonte, que de esa manera conforman el segundo Triunvirato. Bueno, esto le dicen a Belgrano: usted se tiene que hacer fuerte en Córdoba. Belgrano desoye y estudia el terreno y se da cuenta que tenía que llevar adelante la batalla en Tucumán. Se genera el éxodo jujeño, le pide un sacrificio inmenso al pueblo jujeño. Tremenda esa parte de la Sí, historia. esa parte es tremenda, por supuesto, terrible, porque le obliga a utilizar lo que se llama la política de tierra arrasada. A medida que vas abandonando tus tierras, vas quemando todo. De manera que cuando venga el enemigo no tenga alimentos, no tenga agua,
No, ¿Cuánta gente hubo Tremendo que fue dijo, sí, general, vamos Todo, por ahí? todo el pueblo, Nah. todo el pueblo. Yo creo que algunos habrán decidido, No, che, los che, 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 ricos che. no, los ricos se habrán ido a refugiar a Salta. Claro. Pero la gente pobre que entendía que ese sacrificio. No tenía más nada que perder, digamos. Exactamente. Y que antes de caer en manos de los españoles, seguir siendo oprimidos, seguir siendo esclavos de los españoles, era el momento de luchar por la libertad. Logra conformar un ejército de aproximadamente entre 3.000 y 4.000 soldados, mal armados, mal alimentados y con poca reserva, digamos, reserva estratégica no tenía y prácticamente no tenía artillería. Entonces, ¿qué hace Belgrano? Se presenta ante la Virgen y le pide encarecidamente que le dé una mano, un milagro. Le pide un milagro, técnicamente le pide un milagro, prácticamente un día se pasa, el 24 de septiembre del año 1812, se pasa todo el día rezando, pidiéndole a la Virgen este milagro. Creer o reventar, al día siguiente en la batalla, ese milagro se daría, digamos. Algunos dicen que, bueno, eso ya queda librado a la interpretación de cada uno, ¿no? Pero los historiadores coinciden en que fue un momento clave en la batalla. Le avisan a Belgrano que bajaba Juan Pío Tristán, el general español, Sí. con el doble de soldados que él había conseguido, con 6.000, 7.000, 8.000 soldados bien armados, con la artillería que en su momento habían recuperado en la batalla de Huaqui, que se le habían quitado a Balcarce y a Juan José Castelli, y Belgrano decide librar la batalla de Tucumán en lo que se llamaba el Campo de las Carreras. Tuve la oportunidad de estar en ese lugar hace unos años cuando fui a Tucumán por otras razones, y hoy ya es un parque inmenso, hoy es como el Parque Mitre nuestro. Yo de entender cómo fue la batalla e imaginarme que todos los árboles que están ahora y toda la construcción no estaban, por supuesto, porque era como una suerte de planicie donde justamente se corrían carreras de caballos, carreras de animales, digamos, que era el animal, ¿cómo decirlo? El deporte de la época, ¿no? Claro. La diversión de la época. Pasatiempo. El pasatiempo. En el campo de las carreras, entonces, el 25 de septiembre se lleva adelante la batalla. La batalla comienza con un ataque fuerte del ejército argentino que toma la iniciativa en la batalla y de alguna manera obtiene cierta ventaja táctica en el campo de batalla. Pero obviamente Pío Tristán, que era el amigo de Belgrano, eran amigos, habían vivido juntos en España, habían estudiado juntos, incluso se dice que habían compartido el amor de la misma mujer. Ay, ay, ay. Sí, eran otros códigos de los muchachos, ¿no? Tremendo, En esa época se conocían tanto que, digamos, no tenían nada para esconder desde el punto de vista de la táctica o de la estrategia militar. Entonces, ¿qué deciden ellos? Donde se ven, en vez de estudiarse, directamente se largan al combate. Ese embate inicial que le da la ventaja al ejército argentino, a lo largo de la mañana se empieza a perder. Pío Tristán comienza a recuperar terreno. Y tenía más soldados. Claro, tenía el doble de soldados, tenía reserva estratégica y tenían más artillería que nosotros. Belgrano tenía todas las de perder. Inclusive en ese momento se da vuelta el trámite del combate. El general Superi, el coronel Superi, cae en mano, con toda su columna, cae prisionero en manos de los españoles. Todas calles son esas. Rosario está Claro, en la calle Superi. Superi, y dije, ¿quién habrá sido este? Y mira ahí. Bueno, el coronel Superi era una de las manos diestras de Belgrano en la batalla. Cae prisionero junto con toda su columna. En ese momento Belgrano estaba corriendo peligro de muerte. Es encerrado, digamos, en un anillo humano por los españoles que intentaban abatirlo ya directamente. En esa época, ustedes no se olviden que se buscaba matar al jefe. Claro. Una vez que mataban al jefe, digamos, es como que Entonces, desde el punto de vista moral se generaba el derrumbe del resto de las tropas, ¿no? En ese momento, Belgrano está a punto de rendir el pabellón y allí es donde el milagro, digamos, aparece ahí en el escenario. Aparece de una ladera lateral, aparece una manga de langostas que arremeten contra la infantería española y generan un caos total ahí en plena batalla, generan como una suerte de confusión tremenda. Los españoles entran digamos, en desinformación, empiezan a darse órdenes y contraórdenes, y este es el momento que aprovecha justamente Eustoquio Díaz Vélez, otra de las calles también, por supuesto, históricas tanto Sí, de bien, Buenos bien. Aires como en distintas provincias. Langostas, tipo como Una las plagas manga de bíblicas. langosta, sí, que no ataca a los soldados argentinos. Se va contra los españoles. No sé, es algo que hasta el día de hoy
la Por la historia disposición quizás de ellos, digamos, que estén justo en el lugar donde están pasando la langosta. vaya uno a saber. Con la Virgen que los mandó, Claro. chicos. Sí, le estuvo Porque no rezando es cualquier le estuvo virgen, no rezando te un quiero día. spoilear, pero no es cualquier virgen. Pero Es la Virgen de la Merced. Sabemos que eso no pasa. Esto tiene que tener una explicación científica. Esto tiene que. Estaban pasando la No langosta todo por ahí. tiene una explicación Y científica. claro, estaban los españoles ahí. Uy, cayeron la Pero langosta. porque era langosta. Claro, no le Uno sacaron tiene que la ser más película. vivo y aprovechar esto porque como Juana de Arco la otra vez, todo tiene que ver con todo, que digan, no, Dios nos manda a nosotros. Ese fue el Tomá momento. para vos. Ese fue el momento. En ese momento, Acomodame esta. ¡Sa! en ese momento Díaz Vélez toma la iniciativa del ejército argentino, digamos, libera a Belgrano y liberan a Superí, quien vuelve a la batalla, y allí sí comienza una suerte de desbande del ejército de Pío Tristán, quien empieza desesperadamente a intentar reorganizar su ejército, pero ya no había manera. Empiezan a correr a través del campo, digamos, los españoles, Mira. quienes son perseguidos por los patriotas y son exterminados. Al día siguiente, ya cuando la sombra, digamos, se frena la batalla, y al día siguiente continúa la persecución. Che, En- cero rehén. Liquidaban el rollo. No, Belgrano tenía la particularidad de que era piadoso. Belgrano era un general piadoso, pero en esta oportunidad lo que había que hacer era no permitir que se rearme el ejército español. Esta era una batalla determinante y terminó siendo determinante para la historia, a tal punto que, como lo dije hoy al inicio, fija las fronteras definitivas. Claro. El norte argentino queda salvado para siempre. Es decir, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, todo ese sector adquiere las fronteras actuales a través de esta batalla. De haber perdido, primero se ponía en serio riesgo la Revolución de Mayo, y en segundo lugar, ese retroceso hasta Córdoba le iba a dar todo este territorio a los españoles Y nos íbamos a quedar con una cosa muy y chiquita. hubiera quedado, hoy seríamos la mitad de lo que somos hoy, digamos, y en ese momento hubiéramos sido un país un poco más grande que el Uruguay y que el Paraguay. Che, ¿qué pasó con Pío? ¿Lo hicieron mierda? Bueno, él era amigo de Pío Tristán. Él lo llama a ¿Lo Tristán, salvó? lo salva, le da un abrazo y le pide que le entregue el sable y le hace jurar de que nunca más Tristán iba a levantar porque Tristán era americano, era peruano. Él era un general peruano, pero obviamente por el juramento de fidelidad, para la corona. él entendía que tenía que luchar del lado de la Ya corona. estaba en planta ahí. Sí, Tristán sí. Pero también no se olviden ustedes que era lo máximo a lo que podían aspirar los americanos que no eran españoles de origen. No podía ser virrey, es decir, había ciertos cargos políticos que no podía. Estábamos todavía en un tiempo en el que la promesa de la revolución y la independencia era algo Era como de que- unos cuantos loquitos, hay que decirlo. Claro, y los mismos, no sé si hablábamos con Julio, digamos, los mismos integrantes de la revolución hacían un guiño a la corona española a veces, digamos, o sea, No teníamos claro cuál era el destino, Claro. de qué manera queríamos. Nadie se jugaba de ¿Y lleno de por la qué íbamos a revolución. vivir y de qué íbamos...? No, el problema de ello era que no teníamos cómo organizarnos políticamente. Ese era el problema que teníamos nosotros. No sabíamos cuál era. Gracias, Susi. Muy amable. Gracias. ¿Cómo está esa caripela, eh? Mirá cómo está ese fin de, ¿Qué tiene que ver que estamos hablando del bloque de Y historia? bueno, La metes en el media sucia. el Pío XII. En el milagro de la batalla. ¿Cómo que se llamaba el Pío? Tristán. Pío Tristán. Juan Pío Tristán. El problema nuestro era, Mayra, que no teníamos claro cuál era el tipo de gobierno que queríamos. Entonces por ahí algunos decían, y bueno, designemos a un príncipe europeo, pero que no sea español. Claro. Porque a un alemán, traíamos Después un estaba San ruso. Martín que quería que le reinemos a un originario. Él quería colocar a un inca, como que fuera el reemplazo de Atahualpa, ¿no? El gran inca que fue. En todo ese muerto por matete Pizarro. estábamos nosotros. Claro, toda esa Claro, en dicotomía. ese contexto es entendible, porque si no uno dice, ah, qué medio era este. Uno, no. No, uno estaba... No estaba muy lejano a lo que estaba sucediendo en ese entonces. No, Claro, o sea, era- no sabés dónde iba a estar tu estabilidad, porque decís, Exacto. bueno, estos pelotudos después terminan perdiendo todo y yo me quedo como un salame, tengo mi planta, tengo... Sí sabías tengo mi claramente. título. Claro, pero sí sabías claramente lo que te esperaba si caías en manos Claro, de los en manos españoles. Si los españoles sí. te derrotaban. Claro. Ahí sabías claramente que te esperaba la muerte, Sí, por mejor supuesto, la- no había vuelta ahí. mejor la Fue duda. un corte marcial, un fusilamiento Y rápido. más si de alguna manera los traicionás, que sería Esta irte es del la otro manera. bando. Esta es la manera. Levantarte, digamos, generar una revolución y decir, ya no te hago más caso, ahora yo voy por la mía. Eso es justamente lo que se consideraba alta traición. En definitiva, lo abraza a Tristán y le hace jurar que no iba a levantar nunca más la espada contra hermanos americanos.
le hizo firmar porque después no te conozco. No, parece que fue de la Jurú palabra nomás. de, Ah. la palabra Él de sabe, caballo. En esa época la vida. existía. Me extraña Belgrano, que es un tipo de las Era leyes. abogado, Belgrano era abogado. No le haga firmar ahí. Era No tenía contador. forma de grabarle tampoco. No tenía manera. Firmame acá, Ni firmame acá. WhatsApp, ahí, bueno, a ver, te estoy grabando ahora. Sí. No hubo manera. Encima se abrazaban por tiempo largo porque le tenían que hacer la pintura, ¿vio? Entonces quedaban ahí como, no sé, Qué 2 pavada. 3 En el horas. abrazo, en el que le abrazo. hagan En todo el el abrazo. bosquejo. Qué pagado. Bueno, la cuestión es que luego de este gran triunfo, Sí. Belgrano primero rehabilita al ejército argentino, que luego obtiene la victoria en la gran batalla de Salta, y allí sí son expulsados para siempre los españoles, es una batalla posterior, por supuesto, del territorio nacional. Es el momento en el que se reúnen con San Martín, se reúnen con Güemes, y allí es donde se determina el gran plan revolucionario que daría la libertad posteriormente, no solo a nosotros, sino también a Chile, también al Perú, y Con con Bolívar, posterioridad, en el norte del territorio exactamente, Simón Bolívar encargándose de lo que era justamente el virreinato de Nueva Granada, Colombia, Qué Venezuela. Bueno, y José Ignacio Artigas, José el Gervasio. profe de la patria. Hubo También. bueno, pero esto habría que hacerlo en otra columna, ¿no? Sí, a ver. ¿Hubo alguna reunión así épica, Güemes, San Martín, Belgrano? Claro, Ya está, Sí, ¿no? Ya está. la reunión de la posta de Yatasto, exactamente, Esa en tenemos Salta. que hablar. Ahí jugaron al truco. Sí, vamos a contar. Ahí Sí, por nació el supuesto. truco. Re mentiroso. No sé. No, me pregunto, No, yo no. me quedé con lo de la Ahí fue langosta. ¿Cómo te atacan la langosta? No, O sea, la ¿qué langosta, le la vez hacían? que llega, nunca, qué No, poco no. cambio. No, que no, es tiene usted. una manga de langosta que se dirige, que te dificulta la langosta visión, se te viene, se te revientan en la cara. ¿eh? Claro, porque aparte es un ataque ¿En serio? desordenado. ¿Nunca has visto una manga de langostas? Sí, pero nunca vi atacar a Claro, el personas. ataque a digamos. personas. No es que te son raros. atacan, No, bueno, vos te están pasás pasando por por el ahí, camino, nomás, claro. No, no Pero- te matan, no te pican. O sea, no, lo que hacían era te molestarte, entorpecen digamos, claro, totalmente, te entorpecen. ni más ni menos que en un momento en el que vos te estás jugando la vida, la precisión en el disparo, en el ataque. Inclusive entran en tal confusión los españoles que creen ver el doble de soldados argentinos por la visión dificultosa Claro. de lo que había realmente. Así se pegan Y allí la es- langosta en tu cara, así. No, Te rompe la bola, porque Esa es es verdad. la- Nos vamos a hacer esa es la versión. no te mata, pero te rompe la bola. Igualmente, Esa es la yo- versión Yo histórica. le dejaría que hable nomás Julio, que está, Lo que está pasa es llevando que bien la historia de leer. no está queriendo decirlo, pero la verdad es una sola palabra. ¿Quién Te rompe necesitaba un poco a saber poco. cómo suena el golpe de una langosta? Y porque Nadie, se, te nadie viene preguntó la, eso. se te viene la langosta, te bueno, dicen así. en resumidas cuentas, luego de la victoria, al día siguiente, Belgrano va a devolverle el favor a la Claro, Virgen y le le entrega su prometió algo. bastón de mando, le regala su bastón de mando y queda designada para siempre la Virgen de la Merced como Como la capitana del ejército. Exactamente, la patrona, la capitana del ejército argentino hasta el día de hoy, ¿no? La señora de las langostas. No, es la capitana del ejército. Ella mandó a las langostas. Tremendo. Yo creo. Yo quiero saber más de la langosta. No estuvo Sí, suena todo un como- día ahí rezando Belgrano sí, para nada. No hay mucho mayor explicación. Este es en esa época, que era una época también hay que decirlo, de cierta superstición y de demasiada devoción. Y son formas de sostener la revolución también. Sí, también, por la supuesto. gente sostiene Claro, esas cosas. ellos entendieron que ahí hubo una intervención divina y que en este caso nos favoreció a nosotros. Como también bien lo dijo Fede, cuando Juana de Arco invocaba a Dios, Dios no era inglés, era francés. Entonces, en ese momento el pueblo francés anda a decirle, no, pero este no era Dios. Claro. Anda a decirle a los En este pobres... caso Dios era argentino. Era argentino, exactamente. Le estaba demostrando a los argentinos que la causa de ellos era justa. Claro. Muy bien, muy Ahí bien. está. Y bueno, así Belgrano entonces echa al territorio nacional. Termina expulsando, Después- luego del Y triunfo de después lleva Salta. también al Nacional a otro coso Belgrano, pero de eso Sí, vamos pero a de hablar eso vamos a después. hablar. Eso merece 3 capítulos. Claro. ¡Apa! ¿Eh? Esa no solo uno. 3 capítulos, 3 martes diferentes. Qué Donde A Belgrano- Belgrano que expulsa hacia el Otra Nacional. categoría. El 26 de junio. Eh, Tremendo.